pregunta, no sé, de repente. Bien, entonces nos vamos a empezar. Muy buenos días, señora Lilian Hidalgo, muchas gracias por la entrevista. Bien, nosotros sabemos que usted es la vicepresidenta de la Asociación Educativa, ¿no?, de Publicaciones Educativas, Tarea. A continuación, queremos ir a un punto muy importante que sería: Tarea, siendo una comunidad de aprendizaje y pensamiento crítico contribuye a la transformación de políticas y prácticas educativas interculturales con equidad. Entonces, formando parte de estos colectivos locales, regionales, nacionales y, bueno, en este caso latinoamericanos, que aportan a una sociedad con justicia y democracia, ¿cómo nace esta iniciativa, ¿no?, por crear Tarea? Tarea es fruto del trabajo y de la idea originaria que tuvieron un grupo de educadores en el sentido amplio de la palabra, es decir, un conjunto de personas que venían de múltiples experiencias, porque es un equipo, yo diría, como interdisciplinario, que constituye Tarea, antropólogos, sociólogos, psicólogos, psicólogas, educadoras, educadores, ¿no?, que hace más o menos 41 años, en 1974, deciden cooperar, ¿no?, y deciden formar una asociación para poder aportar a lo que ha sido y a lo que es los procesos educativos en el país, en el sentido más amplio que puedes imaginar la educación, ¿no? O sea, que puede ser educación popular, como nace Tarea, ¿no?, educación fuera del sistema educativo, educación en las comunidades, ¿no?, educación en los barrios. Pero también Tarea, a partir de los años 80, ingresa con un poco más de fuerza a la educación en el sistema educativo. Y entonces ahora la verdad es que hemos mantenido un poco ambos y nos encontramos haciendo procesos tanto como dentro como fuera del sistema. Pero esta es la forma como nace esta iniciativa, a raíz de un grupo de profesionales multidisciplinarios que están muy preocupados por el país, por construir un país y por aportar a un país mejor, más justo, más democrático, y piensan que la educación en el sentido amplio es un medio importante para lograrlo. ¿Y por qué desarrollar esos trabajos, ¿no? ¿Por qué considerar trabajar principalmente en los departamentos de Ayacucho y Cusco? ¿Por qué estas zonas? Inicialmente, cuando Tarea empieza el trabajo, lo hace aquí en Lima. Y es aproximadamente en los años 80 que empieza, un poquito más, casi los 90, que empieza a mirar las posibilidades de trabajar también en otros espacios del país, ¿no? La idea de Ayacucho y Cusco es sencilla. A ver, uno es, en el caso de Ayacucho, Tarea desarrolla principalmente el tema de la educación ciudadana, la educación para la democracia, el liderazgo democrático. Y esto es de alguna manera respondiendo a lo que fue la situación del conflicto armado que vivió el Perú entre el 80 y el 2000, y a esta lógica más de carácter autoritarista y de dogmática, ¿no?, que se trabaja tanto en las comunidades como en las escuelas. Entonces Tarea considera que había que trabajar una propuesta que más bien contravenga a ello, ¿no? Entonces una propuesta de carácter más democrático y de ejercicio ciudadano, con los estudiantes en las escuelas, pero también con las autoridades en las comunidades. Y por eso estamos en Ayacucho, ya diría yo algo de 20 años. Y en el caso de Cusco, es sobre todo respondiendo a la realidad cusqueña de el manejo de la lengua, ¿no? Cusco tiene actualmente aproximadamente son cinco pueblos originarios y 5 lenguas que se manejan al interior de Cusco. La más conocida es el quechua, pero también hay lenguas amazónicas en la parte de Cusco, digamos, más cercano a Amazonía, Madre de Dios. Hay machiguengas y hay otras comunidades originarias, y entonces, digamos, había una necesidad de responder a la diversidad cultural y a la diversidad lingüística. Ahí sí es sobre todo desde el sistema educativo, pero también a revitalizar la cultura y la lengua con las comunidades. Y es por ello que en esta opción de trabajar el tema de la interculturalidad,
¿no? Y la educación intercultural bilingüe es que ingresamos al territorio de Cusco. En el caso del trabajo que ustedes realizan en Ayacucho, y relacionándolo con lo que usted mencionó en un inicio de que trabajan tanto educación formal como no formal, el trabajo que ustedes realizan en Ayacucho es con el sistema, la educación formal que se conoce, o también realizan trabajos con las comunidades fuera de escuelas, realizando talleres, ¿también realizan ese tipo de trabajo? Sí, la verdad, estamos en Ayacucho. Hacemos una entrada desde la escuela, pero llegamos a las comunidades también. Lo que tenemos es un programa de formación en liderazgo democrático ciudadano para estudiantes de educación secundaria. Entonces los estudiantes lo que hacen es, a través de lo que se conoce como el municipio escolar, desarrollan capacidades para un liderazgo democrático, ¿no? Pero una vez que los estudiantes egresan del colegio, tienen una asociación, y ahí estamos como empezando fuera del sistema, tienen una asociación que ellos le llaman el AARLE, es la Asociación de Alcaldes, Regidores y Líderes Estudiantiles de Ayacucho. La AARLE ya es una organización autónoma que ya forma parte de otras organizaciones en la comunidad ayacuchana. Entonces la AARLE se nutre cada año de los que van egresando de la secundaria, de los jóvenes líderes. Y ellos ya tienen todo un trabajo instalado en la región. Nosotros colaboramos, aportamos, ¿no? Le damos asesoría técnica, pero ellos trabajan, por ejemplo, tienen un programa con la Defensoría del Pueblo para alto la violencia, en este momento con todo lo que ha habido, ¿no? En las movilizaciones, violencia contra la mujer y todo tipo de violencia. Entonces están trabajando un programa que tiene que ver con ello. Entonces, por ejemplo, todo ese programa ya es cierto en algunos centros educativos, pero también es a nivel comunitario, ¿no? Entonces, tienen un programa de radio, ¿no? Han hecho como videoclips, o sea, hacen ya un tipo de actividades que también tienen que ver con fuera del sistema. Entonces ustedes tratan de lograr eso que muchas veces es muy difícil de conseguir, ¿no? Yo como estudiante estudio en el colegio, estudio algo que sé que me va a servir cuando yo salga del colegio, ¿no? Porque siempre está la crítica hacia el sistema educativo mencionando que los contenidos que se enseñan, bueno, no se ven como un medio, sino como un fin, que muchas veces los chicos cuando salen de la escuela no saben cómo utilizar eso que se les ha sido enseñado, ¿no? Entonces considero que lo que ustedes están proponiendo es que lo que se aprende en la escuela te sirva para cuando los estudiantes salgan, ¿no? Y poder desarrollarse de manera integral. Ahora bien, si bien usted ha justificado muy bien por qué las sedes en Cusco y Ayacucho, ¿tienen proyectado trabajar en alguna otra zona? Por el momento no. ¿Todavía no? No. Asumiendo la interculturalidad no solo como el reconocimiento de la diversidad, el respeto, la valoración de estas diferencias culturales, sino como el proceso que busca establecer el diálogo e intercambio de una sociedad plural en condiciones de equidad. ¿Por qué apostar, no? Si bien nos ha explicado, pero ¿por qué apostar por una educación intercultural bilingüe? Porque vivimos en un país altamente diverso, en todo sentido, la diversidad biológica, ¿no? La diversidad gastronómica, la diversidad cultural y la diversidad de lenguas. Entonces tienes aproximadamente 47 grupos originarios y tienes aproximadamente también 40 lenguas originarias en el país. Sin embargo, hasta hace muy poco teníamos un sistema que solamente consideraba una sola matriz cultural, ¿no? Como que si esas 40 no existieran y solamente fuéramos una. Entonces, una sola lengua, el castellano, una sola forma de pensar, una sola matriz cultural, unos contenidos únicos para todos. Y entonces uno empieza a decir, pero hay algo que no está funcionando, ¿no es cierto? No puede ser que en un país de la diversidad, de la enorme y rica diversidad que tenemos, más bien tengas una lógica monocultural, ¿no? Y uniforme para todos. Y eso, nosotros consideramos que eso resta en todo el sentido de la palabra, y que más bien la diversidad constituye un valor y una riqueza. Pero no ha sido considerada así históricamente, la diversidad se considera un problema, ¿no? Tú le preguntabas a un profesor de la escuela, ¿pero cuál es el problema? El problema es que los niños se lo han hecho. Entonces pues, uno se piensa, ¿y ese es el problema?
O el problema es que la escuela solo tiene una única mirada y una única entrada y quiere que todos, no importa que hables Bora, que hables Yanesha, ¿no? Que hables Shipibo, que todos hablen castellano y que todos piensen de una sola manera. Entonces creemos que hay que aportar desde la educación como para ir rompiendo este esquema monocultural, ¿no? Este esquema que nos ha asimilado y en el que hemos perdido definitivamente como país. O sea, hay lenguas que se están extinguiendo, ¿no? Hay grupos que son ahora ya minoritarios, ¿no? Por ejemplo, los Pucama ya perdieron la lengua, están en un proceso de revitalización, están tratando de recuperar con los pocos ancianos que quedan la lengua, pero además porque la lengua, digamos, siempre contiene todo un bagaje cultural, no solo se va una lengua, en estricto se va todo un conjunto de conocimientos que ese pueblo había construido alrededor de su lengua. Y la otra pregunta es, o sea, ¿con qué derecho, no? ¿Con qué derecho el que habla castellano decide? ¿Con qué derecho tú eres más o eres menos que el que habla Cucama o que el que habla Machiguenga, ¿no? O sea, ¿quién lo definió y dónde se definió? Y entonces nosotros decimos, tenemos que entrar a la educación intercultural bilingüe básicamente por dos motivos. Uno es un motivo político, porque aquí lo que estamos haciendo es avanzar en la construcción de una visión de país distinto. Es un país pluricultural, es un país multilingüe, donde todos nos reconocemos. Y por otro lado es un motivo pedagógico, porque a ver, desde el sentido común hasta todas las investigaciones te respaldan que los niños que hablan Bora piensan en Bora y deberían de aprender en... Así como el niño que habla inglés aprende inglés, si el niño que habla ruso aprende ruso, o sea, eso digo, desde el sentido común hasta las investigaciones pedagógicas, psicopedagógicas, lingüísticas, del derecho, o sea, tienes como una serie también de argumentos a favor de cómo la pedagogía se nutre y debería de tomar la diversidad, pero y realmente, ¿no? Y considerarla no solo en el discurso, sino en las prácticas más concretas que hacemos los profesores en las escuelas. ¿Y considera usted que la manera en la que el Estado está trabajando esta educación intercultural bilingüe hasta el momento es efectiva? ¿Ha tenido productos para que se pueda considerar que sí, que la manera en la que se está trabajando es buena y que debería de continuarse? ¿O tiene alguna otra opinión con respecto a cómo se maneja esta educación intercultural bilingüe a nivel del país? Existe la educación intercultural bilingüe. En los últimos 5 años han habido avances importantes, la verdad. Sin embargo, por ejemplo, hay una propuesta pedagógica para la educación intercultural bilingüe. Eso quiere decir que si tú eres una maestra que vas a trabajar o de una comunidad, tienes una orientación pedagógica para trabajarlo. Hay un registro de instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. Eso quiere decir que ya sabemos como país cuántos somos, son aproximadamente como 22.000 instituciones educativas de EIB. Ya sabemos cuántos son, quiénes son, dónde están, qué lenguas hablan, y por lo tanto eso permite planificar la política a nivel macro, ¿no? Porque si ya tienes ese número ya sabes cuántos materiales necesitas, para qué niños, en qué lenguas, cuántos profesores necesitas formar, para qué niños, en qué lenguas, dónde. Y entonces ese tipo de avances han sido fundamentales, que han sido, la verdad, los últimos años. Sin embargo, digamos, si hemos avanzado un trecho, lo que nos queda por recorrer es enorme. O sea, los retos que tenemos todavía son mayores de los avances, ¿no? Aunque estamos, yo diría, por un camino interesante y deberíamos de continuar por ese camino. Por ejemplo, a ver, la Defensoría del Pueblo acaba de hacer una supervisión de la educación intercultural bilingüe y acaba de salir hace 2 semanas, 3 semanas, el informe defensorial. Entonces te dice cómo está la educación bilingüe. Lo que te dice la Defensoría es de que en este momento, por ponerte un ejemplo, de todos los maestros que están actualmente en una institución educativa de IB, el 94% de ellos no ha sido formado para ser un maestro EIB, ¿no? Entonces todavía ha sido formado, digamos, con esta lógica que hablábamos hace un momentito, ¿no? Monocultural, de una sola lengua, de una sola cultura. Entonces el trabajo es enorme, porque ya hemos reconocido como Estado que esa institución educativa y esos niños
merecen estar en un programa de EIB, deberían, ya los hemos reconocido inclusive con una resolución, ¿no? O sea, las escuelas ya tienen resolución reconociendo. Y sin embargo su maestro, ¿no? Sus materiales, o sea, hay un conjunto de elementos que todavía no conforman las condiciones mínimas para que se dé efectivamente una propuesta de este tipo. Entonces los retos son enormes por el lado pedagógico. Ahora, también por el lado político, porque por ejemplo, todavía en el país nosotros hacemos una educación intercultural bilingüe para los pueblos originarios, ¿ya? Pero no lo hacemos con los pueblos originarios, ni desde los pueblos originarios. Eso quiere decir que todavía estamos atribuyéndonos el pensar por ellos. O lo máximo les consultamos, ¿no? O sea, hacemos algo y decimos, ¿qué te parece? ¿No? ¿Cómo lo ves? Y recojo tus opiniones. Pero eso es distinto a que tú seas el autor, a que sea tu voz y que tú seas partícipe en el espacio donde se están construyendo las propuestas, ¿no? Como está pasando, por ejemplo, en Bolivia o como pasa en Ecuador, ¿no? Las organizaciones de los pueblos originarios son más fuertes, tienen mayor presencia, tienen mayor espacio, y entonces los productos y el avance, yo diría como que una mayor sostenibilidad política comunitaria, ¿no? Todavía eso no pasa acá. Existe una mesa donde los pueblos originarios tienen a sus representantes y dialogan con el Ministerio de Educación, ¿no? De manera permanente. Pero eso es lo que más hemos avanzado, creo, en términos de participación, y existe la consulta previa como mecanismo para legitimar lo que el Estado va construyendo, y sí se ha usado. En la última política de educación intercultural y de educación intercultural bilingüe ha habido consulta previa para los pueblos originarios, lo cual es extraordinario. Sin embargo, aún nos falta construir las propuestas desde los propios pueblos y con los propios pueblos originarios. Sí, entonces nos damos cuenta que aún existen dificultades, ¿no?, para poder desarrollar esas propuestas que ustedes tienen con respecto a la educación intercultural bilingüe. Bueno, sería preguntarle, ¿no?, como asociación de publicaciones educativas, ¿qué criterios han tenido en cuenta al momento de elegir un artículo de investigación, pasando a este punto de la investigación, ¿no?, para las revistas que han publicado? A ver, tarea, nosotros tenemos varios medios de difusión, información, incidencia. La revista Tarea es uno de ellos. La revista Tarea sale aproximadamente cada 3 meses y lo que tiene es una temática que que constituye el eje de la revista. Las temáticas se deciden en el consejo editorial de la revista y se deciden en función a la problemática que consideramos que es como la de mayor demanda en el contexto y en ese momento, en la coyuntura educativa, ¿no? Pero, por ejemplo, hace muy poco se ha aprobado el currículo nacional. El siguiente número de la revista, que sale en un mes más o menos, el tema es el currículo nacional, ¿no? Entonces, como que intentamos ir dialogando con los eventos de coyuntura nacional, los eventos educativos. Entonces, todos los artículos giran alrededor del currículo. Por ejemplo, a ver, nosotros sabemos que algunos investigadores o el Ministerio de Educación está haciendo en la parte de interculturalidad un trabajo de investigación sobre diálogo de saberes. Diálogo de saberes, que quiere decir cómo los saberes escolares académicos dialogan con los saberes de los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos andinos quechua, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se trabaja eso en la escuela? Yo que soy una maestra, que estoy en una comunidad quechua, ¿ya cómo hago para establecer este diálogo de saberes, para que sea intercultural? ¿Sí? Ya, entonces el Ministerio está haciendo una investigación sobre ello, y eso tiene que ver con el currículo, porque ya no va a ser un currículo que viene solamente, ¿no?, desde una sola matriz cultural, sino que este currículo va a beber de 2 matrices culturales, de la matriz andina quechua y de la matriz de la académica escolar. ¿Cierto? Lo que le llamamos universales, pero yo creo que mal llamamos universal, porque también alguien se atribuyó de que eso es universal, ¿no? Bueno, entonces
Entonces, por ejemplo, un artículo de la revista tiene que ver con cómo la nueva propuesta curricular nacional recoge este diálogo de saberes para que sea una propuesta que de verdad nos represente a todos. Ese es un tema. Otro tema es, por ejemplo, los niños y la lógica de la inclusión educativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace con los niños que en este momento con habilidades diferentes que están incluidos en las instituciones educativas, en las escuelas, ¿no? ¿Cómo se hacen las adaptaciones curriculares? Este currículo es realmente un currículo, el que acaba de aprobarse. Sí. Te va a permitir, los considera, los visibiliza, te va a permitir trabajar con ellos. ¿Qué está pasando en las aulas? ¿Puede una profesora recibir un niño en inclusión? ¿No? ¿Todo tipo de discapacidad? ¿No? Ese es otro artículo en la revista. No sé si te pasó la idea, o sea, alrededor del tema del currículo, por ejemplo, entonces empezamos a construir todas las temáticas que nosotros consideramos que deberíamos preguntarle al currículo y que sirven en el país. O sea, es como los dos criterios fuertes, ¿no? Siempre hay que responder a lo que está pasando y hay que dialogar con lo que se está construyendo como país. Ese es uno. Y el siguiente número de la revista, que ya sale hacia diciembre probablemente, que es el de descentralización educativa, porque consideramos que es uno de los temas que no se ha avanzado significativamente en los últimos 5 años, ya como país, ¿no? En general. Y ahora, ¿ustedes consideran como asociación que, porque si usted me menciona que cada revista gira en torno a una temática, ¿no? Exacto. Y es lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Preguntarle al currículo si es que responde a nosotros como país. Y me imagino que lo han venido haciendo en las diversas publicaciones que han hecho. ¿Ustedes consideran que el trabajo que ustedes realizan tiene algún impacto sobre todo este contexto, no solamente educativo, sino también más que todo social, ¿no? Que vaya más allá de lo que se considera educación formal, ¿no? La educación institucionalizada. ¿Consideran ustedes que lo que ustedes plantean tiene algún impacto? Es que, a ver, nuestro trabajo está como en varios escenarios. Tarea tiene un trabajo, que es como dice nuestra misión de empoderamiento de actores, directo en las instituciones educativas y trabajamos en comunidades, o sea, nuestro trabajo es como territorialmente asentado. Es Cusco, Canchi, la Convención, es Ayacucho, y estamos en algunas provincias en Ayacucho. Y alrededor de ello identificamos actores que a nosotros nos parecen los actores claves. Los docentes son un actor clave, los líderes comunitarios son actores claves, ¿no? Las autoridades educativas son actores claves. Y entonces ese es como un primer espacio, un primer ámbito de trabajo. Ahí hacemos una intervención directa. Entonces, digamos, casi definitivamente tiene un impacto, porque con los profesores vamos directamente a las escuelas y trabajamos con ellos en la escuela. Nosotros, una de las estrategias más importantes es el trabajo directo en el aula, porque creemos que lo que hay que hacer es como ir transformando prácticas y logrando resultados, ¿no? A diferentes niveles. Entonces, como que en el caso de los maestros y de la educación intercultural bilingüe, por ponerte un ejemplo concreto, es la idea de si ese maestro nunca fue formado como un maestro de EIB, hay que formarlo como un maestro de IB. Entonces lo acompañamos desde, puede ser 1, 2 o 3 años, que es lo menos que estamos con ellos, 4 o 5 años, hasta que más o menos tanto él como nosotros podemos decir, ha desarrollado ciertas capacidades para que pueda hacer una propuesta. Pero como el trabajo es directo con él en la escuela, en el aula y con los estudiantes y con los padres y madres de familia, digamos, el impacto es casi de inmediato, porque es como la razón de ser de nuestro acompañamiento, ¿no? De nuestro trabajo. Con las comunidades solemos más bien identificar a los líderes comunitarios y a las organizaciones comunitarias para, por un lado, también desarrollar capacidades con estos propios líderes que puedan fortalecer sus propias agendas, pero también para que ellos puedan participar de mejor manera en los procesos educativos. Y entonces tenemos asociaciones de YACHAC, los sabios comunales, los líderes comunitarios,
para que ellos puedan, desde aportar con los saberes locales a la escuela, en el caso de la EIB, pero también capacidades para que ellos puedan actuar en el espacio público. Los líderes comunitarios primero tienen una asociación, es como una forma frecuente de trabajo nuestra. Cuando trabajamos con estos actores sociales, la idea de que ellos puedan tener algún tipo de organización, porque así se convierte en un actor social, ¿no? O sea, no es tarea, sino tarea ayuda a que un grupo de maestros se convierta en un actor social en su territorio. ¿Sí? Entonces es la lógica de que se empoderan pedagógicamente y se empoderan políticamente porque entran en el espacio público. Entonces ellos también, el desarrollo de sus capacidades son pedagógicas, pero también son políticas, son de ciudadanía, porque ellos, digamos, no solamente aprenden cómo va a enseñar a leer y escribir en quechua a los chicos, sino también aprenden de que esta lógica de haber venido enseñando solo en castellano respondía a un modelo de escuela, respondía a un modelo de país que hay que transformar, ¿no? Hay que cambiar. Y él es un agente de cambio, es un agente de cambio real en su población, en su comunidad. Entonces también asesoramos y desarrollamos aquí. Entonces hay un impacto en ese sentido, hay un impacto en el trabajo con los líderes comunitarios. Los líderes comunitarios ingresan, yo diría como dos estrategias ahí. Una, ingresan a todo lo que son espacios de concertación a nivel de la comunidad, mesa de lucha contra la pobreza, o sea, con su agenda y con la defensa de los derechos de los niños y las niñas para una educación intercultural bilingüe. Copares, ¿ustedes están familiarizados con los conceptos estos? Consejos de participación educativo local. La UGEL tiene un consejo participativo de la comunidad, ¿ya? Entonces los líderes comunitarios donde estamos nosotros forman parte de esos consejos y pueden dialogar directamente con el director de la UGEL y los especialistas de la UGEL. Entonces ahí tienen una lógica de incidencia más política, los líderes, ¿no? Y tienen una lógica de incidencia pedagógica porque estos mismos líderes, como son los sabios comunitarios, los que poseen los saberes comunitarios, entran a la escuela a trabajar con los niños esos saberes. Digamos, porque, no sé, a ver, ¿quién sabe cómo se desparasita a las alpacas? ¿Dónde está? En internet probablemente haya aquello que se ha sistematizado desde la medicina más de occidente, ¿no? Pero sobre las hierbas, sobre el tiempo, sobre la luna, sobre los secretos y las señas que hay que saber, ese es un conocimiento local. Son estos sabios y estos líderes. Y la manera de acercar ese conocimiento y ponerlo en diálogo es que ellos vengan a la escuela y ellos enseñan a los niños. O que los niños vayan al lugar real y aprenden de él. Ese es el aprendizaje. Entonces, digamos, hay un impacto a nivel pedagógico en el aula, hay un impacto a nivel local, porque estos líderes están organizados pedagógicamente y políticamente. Es como los dos frentes que siempre estamos intentando. Ahora, trabajamos también con las autoridades de la SUGEL, porque lo cierto es que si bien en las escuelas donde estamos, que son pocas, no podemos atender muchas escuelas, hay un impacto. Ese impacto no puede quedarse en ese nivel tan micro, no que debería ser para toda la provincia o para toda la región. Entonces trabajamos las autoridades de la UGEL en la lógica de colaborar y asesorar técnicamente a las autoridades para que estas experiencias puedan ir generalizándose a nivel de la provincia o a nivel de la región. Y a nivel de las regiones estamos igual en los espacios de concertación regional que nos permiten hacer como la incidencia de cómo estas lecciones, pequeñas lecciones, deberían formar parte más bien de la implementación de la política pública. Lo mismo en Ayacucho y lo mismo que en Lima, pero aquí en Lima la ventaja es que ya también podemos tener un espacio a nivel nacional, porque participamos con el Ministerio de Educación en las mesas de trabajo sobre EIB, sobre ciudadanía, sobre democracia. Participamos, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Educación, ¿no? El Consejo Nacional de Educación tiene varias mesas de trabajo. Hay mesa de docencia, hay mesa de descentralización, entonces trabajamos con ellos en esas mesas. Y de manera que tenemos la posibilidad como de articular el trabajo micro en el aula con los niños, con los padres, ¿no? Y luego a nivel de la provincia, y luego a nivel de la región, y luego a nivel nacional.
Entonces la revista Tarea, la web, el boletín Tarea Informa y todo también cumplen como la misión de articular estos espacios y de que, digamos, si hay algún impacto en esos niveles concretos, ese impacto pueda conocerse y también pueda como de alguna manera hacerse más extensivo a nivel de la política pública, ¿no? Muchas veces hay muchas asociaciones que se dedican a trabajar a nivel micro, pero no logran esa articulación con el nivel macro y viceversa, ¿no? Y considero que el esfuerzo que ustedes están tratando de hacer es bastante grande, ¿no? Hacer que ese plano micro y ese plano macro se unan y ahí una vez más ponen en relieve la ubicación estratégica de sus sedes, ¿no? Cusco, Ayacucho para trabajar a nivel micro y llevarlo aquí a Lima para poder llegar a ese nivel macro, ¿no? Ahora, hablando justamente de esas 3 zonas de trabajo, ¿cuáles son actualmente los proyectos que están trabajando de investigación? ¿Tiene conocimiento sobre ellos? A ver, nuestros proyectos en general son como amplios. Tarea tiene un plan estratégico, un proyecto estratégico cada 3 años. Entonces estamos justo en este momento iniciando. Entonces vamos 2016, 2017, 2018. Hemos diseñado nuestro plan estratégico. Nuestro plan estratégico lo que tiene es como una finalidad grande y luego tiene objetivos por Cusco, por Ayacucho y por Lima. Según la zona. Exacto, porque lo que pasa es que en Ayacucho el centro es educación ciudadana, educación democrática, liderazgo democrático para los chicos y los jóvenes, porque hay que responder a una cultura autoritaria, una cultura de la violencia, ¿no? Entonces por eso es que está muy, muy trabajado. En Cusco más bien trabajamos el tema de la educación intercultural bilingüe, porque hay que responder a la diversidad cultural y lingüística. Es cierto que en Ayacucho también, pero iniciamos con el tema por la urgencia de responder en los años 80 y 90 a lo de la violencia. Y en Lima tenemos más bien el trabajo alrededor de educación básica alternativa, que es como oportunidades de aprender durante toda la vida. Son los jóvenes o los adultos que no pudieron ir a la escuela en edad normativa y que van en las noches, van los sábados y domingos, ¿no? O sea, están en la básica alternativa. Entonces tenemos un programa con ellos, con los docentes, con los directores y con los propios estudiantes de estos programas en la noche. Entonces por eso es que tenemos objetivos territoriales. En realidad yo les decía al inicio, estamos muy asentados territorialmente. Entonces cada territorio tiene un objetivo y alrededor de ese objetivo podemos tener, yo diría, varios elementos. Usualmente tenemos uno que es desarrollar capacidades. Son como varias estrategias. En todos lados tú vas a encontrar que Tarea desarrolla capacidades. Capacidades de los docentes, capacidades de los líderes comunitarios, capacidades de las autoridades educativas. Nuestra otra estrategia grande es producir conocimiento. Puede ser sistematizaciones, y entonces sí, en este momento estamos haciendo varias sistematizaciones. Por ejemplo, aquí en Lima se está sistematizando el propio proyecto. O sea, en la medida que avanzamos, los propios profesores están en un proceso de aprender a sistematizar y a la vez sistematizando su experiencia. En el caso del Cusco, hemos hecho varias sistematizaciones sobre, por ejemplo, este trabajo entre la escuela y la comunidad. Eso se ha sistematizado en algún momento. En el caso de Ayacucho también, investigaciones. Tenemos algunas en marcha. A ver, el año pasado hemos tenido 2 que ya se han publicado. Nosotros somos una asociación de publicaciones educativas, entonces usualmente nuestros trabajos terminan en publicaciones. Entonces, digamos, dentro del trabajo que hacemos de desarrollo de capacidades, hacemos producción de conocimiento, hacemos incidencia política, que era lo que les decía, con las UGELs, con las autoridades, y también participación comunitaria con las organizaciones comunitarias de base. La investigación forma parte de la producción de conocimientos, es una parte dentro de una estrategia más grande. El año pasado tenemos 2 investigaciones que ahora les puedo mostrar. Una fue sobre cómo aprenden los niños en una escuela intercultural bilingüe, los niños de educación inicial, en las zonas, pero la hicimos en 4 zonas, en 3 zonas bilingües, no solamente nuestras, hicimos en una zona chánica,
en una zona aymara y en la zona quechua. Entonces tenemos una publicación sobre eso. Esa sí fue una investigación como que pura, digamos, porque considerábamos que necesitábamos alimentar nuestra propia reflexión del trabajo. Aparte hay sistematizaciones de lo que se ha venido haciendo, cómo se trabaja, por ejemplo, la programación curricular desde la lógica intercultural bilingüe, ¿no? O sea, ¿qué debería tener una programación curricular de distinto a cómo nos enseñan a programar a nosotros en Lima? Porque solamente tenemos una lengua y una cultura, ¿no? Y aunque no, si uno mira bien, lo intercultural en Lima está súper presente. También deberían enseñarnos cómo entramos desde la programación, ¿no? Cómo entra ya. Ahí también tenemos... Y son más como sistematizaciones, para nosotros es más aprender desde la práctica. Esa es otra forma de producir conocimiento. O sea, nosotros cuando le llamamos producir conocimiento, que es una de nuestras 4 grandes estrategias, tiene varios elementos adentro. Una son las sistematizaciones, que yo creo que ahora es como las más. Otras son las investigaciones propiamente dichas. El año pasado hicimos también otra investigación propiamente dicha con un pueblo afroperuano en Yapatera, en la zona del norte, porque en lo intercultural, digamos, también consideramos que no solo somos los pueblos originarios, por ejemplo, el pueblo afroperuano también es un espacio de interculturalidad y casi no conocíamos nada de ellos. Les había que aproximarse para conocer, ¿no? Desde ellos. Entonces se hizo una investigación y hay una publicación que ahora la van a ver ustedes, se llama Yapatera, es como el pueblo afroperuano. Hemos terminado también ahorita, la última que acabamos de terminar es una investigación sobre el impacto de la evaluación censal de aprendizaje, la S, en las prácticas de los profesores. Ahí sí entran los bilingües y los no bilingües, entran todos, porque la S se aplica en general. ¿Sí? Entonces acá va a determinar Eduardo León. Ahí, por ejemplo, la lógica es que contactamos con un investigador, porque es una labor bastante especializada, ¿no? Y él hace una investigación, o nos juntamos con otros, en este caso nos hemos juntado con Grade, para que Grade y Tarea pueda hacer esta investigación. Pero tenemos también otras formas, ¿no? Porque para nosotros, digamos, la investigación no es solo la lógica del investigador, sino, por una parte, es aprender de lo que estás haciendo, ¿no? Desde la lógica de la sistematización, pero también los maestros pueden y deben usar la investigación con varios fines. A ver, nosotros desde la educación intercultural bilingüe es como fin de que pueda aproximarse al conocimiento local. Los maestros hemos sido formados relativamente dentro de un marco bien estricto y con pocas posibilidades de salirnos de allí. Entonces, ¿cómo me conecto con mi comunidad? ¿No? Esto que dice, no, tienes que empezar con la problemática de tu comunidad, pero todo eso, la verdad, usualmente el maestro lo hace sentado en su silla y dice, ¿no? ¿Cuál es el problema de la comunidad? Entonces decimos, no, una forma que tú hagas mejor tu trabajo es si tú a través de la investigación te conectas pero de manera directa. Entonces lo que les proponemos a los maestros es investigar en 2 niveles. Hay un primer nivel que es básico, que es recoger los saberes comunitarios, pero es así, o sea, ir y buscar a las personas, estas que se llaman los sabios, los yachas, y sentarte con él y recoger, y todo eso organizarlo para que pueda interculturalizar tu trabajo en la escuela. Eso es lo mínimo, y terminan en cartillas de saberes comunitarios. Entonces ya tienen su cartilla sobre, a ver, en la zona amazónica lo que estamos es, por ejemplo, cómo se cura la enfermedad de la mosca, de la fruta, de las naranjas en esa comunidad, ¿ya? Y hay un saber comunitario que es extraordinario. Ellos juntan toda la fruta que está dañada, la meten dentro de una bolsa, la amarran, la entierran, le echan, ¿no? cenizas, o sea, hay todo. ¿Qué pasa con el café? ¿Qué pasa con el cultivo de coca? Entonces, todos esos saberes se van recogiendo y lo que yo tengo es una cartilla del saber por cada saber que voy. Y eso lo trabajo con los chicos de mi escuela. Pero ese es como, ya, por debajo de eso nadie. Todos, en absoluto todos, porque es nuestra forma de establecer un contacto directo y real con la comunidad, con lo que pasa en mi comunidad.
Pero lo siguiente ya es, y también está abierto a todos los maestros que quieren tener un tema de investigación en relación a lo comunitario. Siempre es los saberes comunitarios, porque para nosotros es una estrategia, en este caso la investigación, para que el maestro interculturalice su disco duro, ¿no? Porque la verdad nos han dado uno solo, entonces decimos, no, eso, ¿cómo vamos quebrando? Ya. Entonces hay maestros que han hecho investigación, también les voy a mostrar ahora, ellos en pareja, de a 3, de a 2, de uno solito. Entonces, a ver, decía, por ejemplo, a mí me interesa investigar sobre la fiesta de San Isidro Labrador, porque es la fiesta en la comunidad. ¿Qué pasa? Porque alrededor de esa fiesta se organiza la vida de la comunidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó? ¿Qué cosa tiene? ¿Cómo lo puedo trabajar con los chicos? Y ella se dedica y va 1 año investigando sobre eso. Y al final publican, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué cosa hacemos? Lo que hacemos es prestarle asesoría para que ella pueda hacer su diseño de investigación, sus hipótesis, ¿no? Todo. Durante todo el año hay una asesoría que la acompaña o lo acompaña a ellos, a los que quieran hacerlo, y termina en una publicación. Entonces tenemos una serie que es los maestros investigan y los maestros publican. Y es lo que el maestro encontró, o sea, así de sencillo. Entonces no te pelees con la academia, no, porque tampoco le vamos a pedir al maestro que además de trabajar con la comunidad, programar sus clases, hacer con los chicos, hacer materiales, o sea, hace lo que realmente puede estar a su alcance con un nivel de rigurosidad aceptable, pero y que es una contribución a su propio trabajo y es una contribución a su comunidad, ¿no? Que se haya tenido que involucrarse todo el año con su comunidad para hacerlo. Ahora, a partir de ahí salen también materiales para trabajar con los niños, que para nosotros es otra forma de investigación y acercarse. Por ejemplo, yo quiero hacer un libro sobre lectura en quechua, ¿no? Para los niños. Entonces, ¿cómo obtengo los contenidos? Entonces ya, los maestros con los niños investigan sobre, bueno, es que claro, tiene sus propios nombres en quechua, ¿no? Huatuchis, lo que nosotros llamaríamos adivinanzas, trabalenguas. ¿Cuáles son las formas lingüísticas que los chicos leen y que se usan? Todo el mundo trae a la escuela, y lo que tenemos son cientos de compilaciones de adivinanzas, trabalenguas, rimas, poesías, recetas, y de allí organizamos y sale un texto para los chicos. Entonces tenemos acá, también lo van a poder ver los textos, y ese es un texto de lectura. Es otra forma de investigación, ahí participan los niños y participan los profesores. Y otra, que es la última que hemos hecho, o sea, es que también nosotros nos estamos cuestionando nuestras propias formas de investigar y de acercarnos al saber local. O sea, si nosotros hablamos de interculturalidad, como nuestras lógicas también tendrían que ser interculturales, ¿no? O por lo menos aproximarse. Lo último que hemos hecho, sí creo que tenemos acá también, lo que pasa es que lo hacemos en Cusco y en Ayacucho, entonces más bien tenemos que traer de allá para acá. Nos hemos sentado con los sabios, porque ya hemos entrado como a otro nivel, es el conocimiento sobre la tecnología andina y la cosmovisión andina en esa tecnología, ¿no? El cuidado del agua, por ejemplo, en las comunidades dicen la crianza del agua. Yo crío al agua y el agua me cría a mí. En la Amazonía yo crío al bosque y el bosque me cría a mí, porque todos formamos parte de un cosmos, ¿no? Yo, la naturaleza, el río, el apo, el cerro, las piedras, y todo tiene vida y todo debe vivir en armonía. Ya, esa lógica es la lógica de ese pueblo. Y entonces son los sabios los que van contando y cómo se cría el agua allá. Entonces, mira, nosotros siempre hemos hecho lo siguiente, ¿no? Que si lo pasaras a modo occidental es casi cuidado ecológico del medio ambiente, pero la verdad no es solo eso, porque para ellos el medio ambiente no es un recurso, para ellos la tierra es su madre, ¿no es cierto? Y el agua es la mamacocha, o sea, es casi un apo, un dios. Es otra forma de relacionarte con tu madre o con una deidad, ¿no? Y las cosas tienen ánima, tienen alma. Entonces, esas lógicas que deberían también los niños acceder, nos hemos sentado con los grupos de los Yachak, también nos toma años, ¿no? O sea, chica, esto no, lo que yo les cuento en 5 minutos, claro, nos ha tomado
años identificar cuáles son los saberes que esa comunidad posee. Segundo, cuáles son los saberes que a la comunidad le interesa que sus niños aprendan. No todos los saberes deben entrar para la edad de los chicos. ¿Cuáles son los que ellos quieren compartir y que se publiquen? Porque casi les pertenece a ellos, ¿no? Y cómo se van a decir, y buscar quiénes son los poseedores de ese saber y sentarse a escribir con ellos y a dibujar y a ponerlo, ¿para qué edad, de qué chicos queremos? Por ejemplo, en este caso, como ya eran saberes de otra naturaleza, eran para chicos de quinto, sexto de primaria, ¿no? O chicos de secundaria, ya, ¿cómo se va a trabajar? Y eso nos toma. Hemos hecho una colección de 7 saberes. Entonces tienes el libro de la coca, el libro del maíz, el libro de la quinoa, el libro, o sea, alrededor de cada saber era el grupo de sabios los que sabían. Y se ha hecho un libro por cada tema y la verdad no debe haber tomado 2 años. Porque claro, inclusive el dibujo, ¿no? El sabio dice, no, ese no es el dibujo. No es así como nosotros lo pensamos. Ya, ¿cómo es? El dibujo también plasma una lógica que hay detrás de sus discursos. No solo le consultan, sino también lo hacen partícipe. Ellos son los autores, o sea, en el libro vas a ver el nombre de los señores que igual que los profesores, ¿no? El profesor publica y dice el nombre del profesor, el que sale publicado. Adicionalmente va al escalafón y les ayuda, porque tener una publicación te ayuda cuando quieres subir en la escala, en la carrera magisterial y todo ello. Entonces es como que la investigación la usamos en muchos planos distintos. Sí. Interesante, realmente. Como usted dice, a la hora de contarlo es tan como si fueran tan poco tiempo, cuando en realidad es un trabajo de muchos años, ¿no? Y donde, en el cual intervienen muchas personas también, varios actores, como usted mismo lo ha señalado. Bien, en todo caso, para poder finalizar esta pequeña entrevista, queremos ¿cuáles son los proyectos a futuro? ¿Qué planes tienen, ¿no? como esta asociación de publicaciones, ¿no? ¿Cuáles son básicamente los planes a un futuro no muy lejano, por decirlo así, ¿no? Yo te contaba que Perea trabaja por proyectos trienales, entonces 2016, 17, 18 ya lo tenemos pauteado. Entonces ahí lo que tenemos pensado ya está en el plan estratégico. Vamos a seguir trabajando estos temas que te he mencionado, por ejemplo en la educación cultural bilingüe, pero intentamos también como avanzar, ¿no? Mira, tenemos ya como 15 años trabajando en la educación cultural bilingüe, pero lo que falta hacer es más de lo que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, por decirte, una de las cosas que queremos en concreto en estos 3 años es pensar con los actores locales un modelo de gestión intercultural, o sea, un agujero intercultural, porque va saliendo de la necesidad. O sea, ya trabajamos con las escuelas, con los profesores, con los padres de familia, con los líderes comunitarios, ¿no? O sea, como que la comunidad ya va teniendo una cierta vida y consistencia. Y a nivel de la política nacional, ya hay una política nacional respecto a eso. Entonces ya ha habido un avance. Pero como en la medida que vas trabajando con varias comunidades, ya empiezas a toparte con la UGEL. Y es un UGEL monocultural, monolingüe, o sea, nuevamente se repite todo el sistema. La UGEL para ella no tiene pueblo, no, claro, o sea, por decir, desde cosas tan concretas como hay profesores que están, y en nuestra zona, porque en zona amazónica es mucho más lejos, están, no sé, a 8 horas de la UGEL. El día miércoles a las 2 de la tarde reunión en la UGEL, ¿no? ¿Para qué él esté el día miércoles a las 2 de la tarde? Tiene, lógico, él va, hace clase el lunes, el martes tiene que viajar para estar el miércoles, ¿no? El jueves regresaría a su comunidad y trabajaría el viernes, con lo cual se perdió la semana. Entonces, solo, si tú dijeras la diversidad que yo tengo, eso no es posible. Por ejemplo, ¿qué plantea este profesor? Es real, o sea, el profesor me dice, yo nunca voy, no recojo mi material, ¿no? Yo voy cuando yo puedo ir, o sea, pues máximo trabajo el lunes a jueves y el viernes ya. Entonces decía, ¿por qué la mujer no tiene el sábado? O hay épocas de lluvia, épocas de cosecha, épocas de siembra.
Y cuando hay época de cosecha, todos se van a cosechar, los niños y los papás, hasta el propio profesor que tiene su chacra. Y con lo cual el colegio queda cerrado. Entonces, y el ministerio insiste que no se pierda una hora de... Ya. Entonces él dice, pero ¿y por qué no se mueve? ¿Por qué tengo que terminar en diciembre? ¿Por qué no puedo trabajar en las épocas que se puede trabajar? O sea, con un calendario flexible que esté en la ley y sin embargo no se cumple. Entonces, claro, por ejemplo, es eso, además ya de la lengua, ¿no? Por decirte, inclusive van las señoras y en quechua plantean su preocupación, tienen una demanda, y eso que la mayoría en donde nosotros trabajamos hablan el quechua. No lo escriben, pero lo hablan prácticamente todos, pero no. Háblame en castellano o no te atiendo, ¿no? Entonces, como ya, por ejemplo, las líderes, y los líderes ya están más empoderados, han agarrado la ley y se han ido a quejar y a poner una denuncia, porque ellos tienen el derecho, porque es una lengua reconocida como oficial. Y en este momento, en el municipio de la zona donde nosotros trabajamos, de Calles, ha salido una resolución del alcalde que se atiende en la lengua de la persona que venga a solicitar, sea en oral o sea en escrito. Entonces ya es como un punto más o un triunfo más para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar un UGEL intercultural bilingüe? ¿Cómo reta el modelo de gestión? Ese es un plan que tenemos en el mediano plazo, porque hasta el 2018 algo deberíamos haber trabajado con el ministerio, con la propia comunidad, ¿no? Con los actores locales sobre cómo pensamos un modelo de gestión intercultural, por ejemplo. Usted mencionó que usted, Tarea, como asociación, trabaja bajo 4 estrategias. Sí. Nos mencionó, si no me equivoco, 2 de... 3, desarrollo de capacidades. ¿Cuáles son esas 4, puntualmente, cuáles son esas 4 estrategias? Una es el desarrollo de capacidades, ¿no? La otra es la producción de conocimiento, la otra es la incidencia política y la cuarta es la participación comunitaria. Esas son las 4 estrategias Sí. bajo las que ustedes trabajan. Bien, muchas gracias por hacernos la entrevista. Hemos culminado estos cortos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con...